Bueno, vamos a arrancar hablando un poquito de experimentación, palabras que por ahí se vienen a la mente cuando uno menciona experimentación. Se imagina un laboratorio, tubos de ensayo, algún científico ahí debata. La realidad es que todos estos conceptos están muy ligados a los experimentos y a los laboratorios, y cuando los laboratorios lanzan productos o lanzan soluciones, algún fármaco nuevo, por lo general nunca arrancan produciendo en masa. Hay todo un proceso por atrás en el cual, en base a alguna necesidad puntual, experimentan chiquito, plantean una validación, agarran un grupo de usuarios, hacen ensayos clínicos y recién ahí terminan de definir qué puede funcionar y qué no. Esto es importante porque imagínense salir con un nuevo fármaco y que no genere el efecto deseado, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si robáramos esta forma de trabajar de los laboratorios y lo traspoláramos a los productos digitales, a los productos en general? Por general hacemos el camino opuesto, asumimos y no preguntamos, hacemos aquello que creemos que va a funcionar, nos enamoramos de la idea y la llevamos al frente intentando mejorarla. Por lo general no somos representativos o creamos productos para personas que no somos nosotros. La experimentación nos vuelve un camino en el cual podemos empezar a sacarnos esos sesgos y empezar a tomar decisiones centradas realmente en las necesidades del cliente, que en definitiva es para quien creamos esos productos. Vamos a arrancar hablando un poquito de qué es la experimentación y las nociones básicas, y para eso vamos a remitirnos a un ejemplo. Creo que todos conocen de qué se trata. Es una película muy conocida, si no la vieron se las recomiendo. Estamos hablando de Volver al Futuro y lo vamos a usar para que nos acompañen, desglosar un poquito qué es un experimento. No sé si recuerdan, el objetivo de la película era validar realmente si se podía viajar en el tiempo, y al comienzo, para quien por ahí no recuerda, se hace un experimento con nuestro personaje, el Doc, y el perrito Einstein, donde están en un estacionamiento muy grande, con el famoso DeLorean, que es la máquina del tiempo, y deciden probar chiquito. El pobre Einstein ahí paga los platos rotos, donde va a ser el objeto experimental a través del cual iban a mandarlo durante un minuto al futuro y iban a validar si funcionaba, como para comprobar la hipótesis. Ahí lo veíamos al DeLorean viajando en el tiempo. Bueno, entonces, utilizándolo de ejemplo, partimos de un problema. En nuestra situación, lo que queríamos testear nuestro Doc era si era posible viajar en el tiempo y validar si era seguro, sobre todo. Entonces, arrancamos con esta hipótesis. ¿Cómo podemos probar? Y bueno, diseñemos con esta estructura si podemos mandarlo a Einstein al futuro y en un minuto que vuelva, podríamos asumir que con mucho menor riesgo el viaje al futuro funciona. Viene una etapa de diseño donde definimos cómo lo vamos a llevar adelante, definimos que íbamos a utilizar el DeLorean en un descampado, un entorno controlado, íbamos a hacerlo durante un minuto y tratamos de aislar todos los efectos para que nada de esto falle. Luego llevamos adelante el proceso, ahí lo veíamos al Doc con el control remoto manejando el DeLorean y mandándolo al pobre Einstein al futuro. Y al final viene la etapa de validar si realmente esto funciona o no. Bueno, ahí lo veíamos que el Einstein volvió del futuro, los cronómetros nos terminan de validar que realmente funciona, y con esto podríamos afirmar que esa sentencia inicial, esa hipótesis que teníamos, esa forma de testear sin tener que arriesgar tanto, se valida y que viajar al futuro es viable. Con todo esto, entonces, ¿qué podemos decir que es la experimentación? Lo que acabamos de ver es el método científico, el mismo que aplicaba Galileo Galilei en el siglo XV y que hoy podemos aplicar en la creación de productos, y de la misma forma que el Doc, sin arriesgar tanto, o los farmacéuticos, sin tener que largar un fármaco en masa sin testearlo, nos permite resolver problemas de negocio, nos permite validar si hay causalidad entre dos variables y que una idea sea funcional. Cositas a tener en cuenta, los por qué y los para qué experimentamos, por qué es tan importante. En primer lugar, la incertidumbre. Experimentar es una forma de crear conocimiento. Cuando trabajamos principalmente con clientes, con usuarios, en un entorno actual, se vuelve complejo, el comportamiento es dinámico, está influenciado por un montón de factores, y lo que hasta el momento funcionaba como información histórica, a veces no funciona para adelante. Entonces,
Principalmente la experimentación nos permite crear bases, nos permite generar nuevos conocimientos sobre los que después podemos iterar. En segundo lugar, el costo. No solamente el costo en recursos, las empresas tenemos desarrolladores, tenemos personas aplicadas a desarrollar, tenemos infraestructura, tenemos tiempo dedicado a una solución o a otra, sino también el costo del efecto que pueda generar. La pérdida de confianza de una marca es muy grande por cometer un error o por salir con algo que no sea la solución que el usuario deseaba. Ejemplo de estos días, un grande del streaming, no sé si han visto Max, ha vuelto atrás con su nombre, ahora se vuelve a llamar HBO Max, hace muy poquito habían cambiado y hacen un rebranding muy grande de nuevo. Imagínense el costo que puede tener si esas cuestiones no se validan. Por último, sesgos de intuición. Experimentar nos permite sacarle el ego a las decisiones, dejar de tomar decisiones entre lo que creemos que va a funcionar y empezar a tomar decisiones basadas en datos, que en las empresas se conoce como empresas data-driven, donde nos fundamentamos en evidencia real, en evidencia comprobable que nos permite generar conocimiento certero. Un caso real de Naranja. Nosotros trabajamos principalmente con la home, la pantalla de inicio del app. Este caso, como ven ahí, eso es un botón, una card de acceso a las personas que tienen la posibilidad de sacar una tarjeta. Les brindamos este acceso y teníamos unas tasas de conversión bajas. Esto quiere decir que el número de usuarios que a través de estas tarjetas ingresaba y sacaba una tarjeta tenía oportunidades. Queríamos mejorarlo. Para eso empezamos todo este circuito, todo este proceso que veíamos de iteración y llegamos a la conclusión de que la experimentación venía por el lado de eliminar un sesgo que estaba implícito en el proceso. Este proceso involucraba que las personas tengan que ingresar para ver cuál era el límite que le íbamos a otorgar y descubrimos que el hecho de traer el límite, acortar pasos, adelantarles el factor de entender cuál era ese límite, era determinante para la decisión de solicitar o no una tarjeta de crédito. Este pequeño caso, aunque parezca pequeño, lo hicimos con un grupo, el cual expusimos, y a otro grupo no, mantuvimos la línea base como estaba, generó un aumento de este flujo del 30% de conversión. Entonces fíjense de esta forma, con todo este proceso, sin arriesgar, sin cambiar lo que ya estaba de base, cómo empezamos a generar impacto. Bueno, lo que vengo a contarles es una metodología, la metodología Grows, muy similar a lo que veíamos recién del método científico, con estos 4 pasos, quizás desglosada y con un sentido más de retroalimentación. ¿Por qué es importante esto? Uno de los factores, veíamos, es crear conocimiento. Entonces, esto nos permite que el resultado de experimentos, sea cual sea el resultado, vuelva a ser la base de conocimiento y podamos nutrir nuevamente próximas iteraciones. Primero de los pasos es generar ideas. Teniendo un problema conocido, tenemos una etapa en la cual tenemos que definir, bueno, qué solución podemos crear para atacar este problema o esta oportunidad. Luego viene la etapa de priorizarlas. Podemos hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Y tenemos recursos, tenemos tiempos, tenemos roadmaps que apremian y tenemos que poder definir cuáles pueden funcionar y cuáles no. El tercer paso es diseñar el experimento. Como veíamos con el caso del doc, donde especificamos de qué forma lo íbamos a llevar adelante, aislamos variables para poder tener conocimiento real. Luego viene la etapa de llevar adelante el experimento y la observación, y el último paso, donde procesamos toda esta información, todos estos resultados, y empezamos a generar conocimiento real o a tomar decisiones. Algunos comentarios sobre algunos de los puntos para que se lleven algunas herramientas. ¿De dónde obtengo ideas? ¿Cómo arranca el proceso? Primero que todo, hoy estamos en una época donde estamos al alcance de un chat con inteligencia artificial que nos puede nutrir. Puede ser una herramienta, el tema del prompting puede ser una herramienta buenísima. En segundo lugar, si ya venimos con una cultura experimental, es recurrir a experimentos previos que se hayan hecho. Las áreas de marketing suelen experimentar muchísimo. En general, con todos los que son testeos A/B, el contenido da mucha oportunidad para experimentar. Luego podemos nutrirnos de información de analítica propia que tengamos, comportamental de nuestros usuarios, transaccional de nuestros usuarios, para empezar a encontrar patrones. Podemos nutrirnos de la voz del cliente, encuestas de NPS, encuestas que se hayan hecho con usuarios, con algún tipo de regularidad que nos puedan levantar algún insight, algún input del cual partir.
Y también podemos mirar la industria, podemos hacer benchmark, podemos ver informes, podemos ver soluciones que en otro lado hayan funcionado. En general, es una muy buena práctica tener una mentalidad de empezar a traspolar lo que vemos en una industria que podría funcionar en la nuestra. Alguna solución que vemos en un tercero que nos pueda generar una hipótesis y hacia nosotros también nos podría generar un efecto similar. Segundo paso, la hipótesis. ¿Por qué es importante? Y por ahora vamos a tratar de definirla como una afirmación que buscamos que el experimento nos responda. Es importante porque forma la base inicial sobre la cual vamos a plantear nuestra hipótesis, nuestro experimento, y que nos vamos a tratar de refutar o aseverar su veracidad, y es lo que va a generar conocimiento al final. Suele tener esta estructura: si hago esto, entonces va a pasar aquello, como veíamos con el doc, si hacemos este experimento de esta manera, entonces queremos validar si el viaje al futuro sería o no sería viable. En un producto podríamos llevarlo al frente de la misma manera en que nosotros teníamos la hipótesis de que si traíamos al frente el factor del límite para el cliente, podían mejorar las tasas de conversión en cierto nivel. Por lo general, las hipótesis, para que sean robustas, necesitan tener una fuente, un supuesto fuerte de dónde partimos, tienen que tener una descripción clara, tienen que ser bien explicativas, tienen que tener un resultado medible, tenemos que poder condicionarlo a un efecto. Creemos que esto va a generar un efecto de 30% de mejora, un incremento de 20%. Y por último, tiene que tener impacto en el negocio. Muy importante. Después, siguiendo en esta línea, ¿cómo organizamos las ideas? Y acá para compartirles una herramienta, el Opportunity Solution Tree. Es una herramienta que permite organizar y centrarnos no tanto en las soluciones en sí, sino más bien en el problema y evitar solapamientos. Y luego viene la etapa de priorizar. Ahora tenemos muchas herramientas, tenemos muchas hipótesis, tenemos muchas formas de abordarlo y no tenemos los recursos ni el tiempo para todo. Utilizar matrices de impacto-esfuerzo puede ser muy útil, donde a cada una de estas hipótesis a testear le asignamos un esfuerzo que nos puede llevar a llevar adelante ese experimento y un efecto o ese impacto en el negocio que pueda llegar a generar. Esto lo ponderamos y ubicándolo dentro de la matriz nos permite tener un ranking o una prioridad sobre las cuales podemos abordar. Sugerimos una que incluye, además del esfuerzo y del impacto, la confianza. ¿Cuán fiable es la información con la que partimos? ¿Cuánta certeza tenemos de que eso puede funcionar? Y por último, como para dejarles una conclusión sobre esta etapa de ideación y rankear las ideas que tenemos, la realidad es que después en el día a día todos tenemos agendas, quienes trabajamos en producto, UX, marketing, sobre las cuales a veces esto no respeta tanto la metodología y por lo general suelen ser menos las opciones, o no requerimos de todo este proceso inicial y la decisión termina siendo más cualitativa, pero entran en factores, este trade-off entre generar impacto y avanzar, y también está bien. La metodología nos marca un norte, nos da una forma de pensar, pero esto es como para blanquear que en realidad en el día a día todo esto compite con un montón de factores. Después venimos a la etapa del diseño, otra etapa muy importante y que da para profundizar muchísimo. Algunos factores que les quiero mencionar tienen que ver con el tamaño muestral, la forma en la que planteamos el experimento, cómo aislamos las variables para que podamos identificar realmente cuál es el efecto o cuál es aquella variable que nos genera realmente los cambios que buscamos. Y acá les comparto el experimento típico o el que más solemos usar, que es el testeo A/B, donde a un grupo de usuarios, como veíamos en el caso, le exponemos una situación, le mostramos una CAR con el límite y a otro grupo de usuarios dejamos la misma situación de base, condicionamos un porcentaje de éxito, podríamos decir en este caso que nuestro criterio de éxito era que el 20% de los usuarios, gracias a este cambio que implementamos, iba por lo menos de mínima a convertir más que la situación base. Llevamos adelante el experimento y viene la etapa de resultados. Acá, como para que tengan a modo de ejemplo, hay dos soluciones posibles y vamos a agregar una más y ahí la vamos a comentar. Un experimento no fracasa, un experimento tiene un resultado en el cual validamos esa premisa inicial o la rechazamos. El único caso en el que puede fracasar un experimento es
cuando tenemos resultados no concluyentes. Alguno de los factores dentro de todo el proceso se vio intervenido por variables externas, se vio contaminado de alguna manera y nuestra conclusión, la información que generamos de ahí, no es fiable para tomar decisiones futuras. En este caso, si partiéramos de que el criterio de éxito tiene que ser mayor o igual a 20, vemos que, superado nuestro grupo de tratamiento, estaríamos en condiciones de asumir que está validado y podríamos escalar. Caso contrario, que rechazáramos, es de igual de importante porque nos da conocimiento para volver a iterar, a generar cambios sobre esa base. Bien. Esta mirada, una mirada ampliada, se las quiero compartir para que aquellos también que trabajan de cara a la creación de productos puedan salir solamente de la visión de que creamos y experimentamos sobre soluciones y que también podemos empezar a abarcar toda la cuestión del problema, porque es tan importante hacer una solución robusta como también hacerla sobre el problema correcto. Una forma de empezar a ubicarnos sobre qué herramientas podemos usar en cada uno de los momentos es respondernos estas preguntas. ¿En qué parte del proceso estamos? Estamos en una etapa de explorar si es el problema correcto, de si la causa que lo genera es tal u otra, o si ya estamos buscando una solución y tratando de medir si esa solución genera el impacto que buscamos. Y por otro lado, ¿qué buscamos obtener? Buscamos entender, buscamos responder preguntas de ¿por qué? ¿Por qué nuestros usuarios usan más un flujo que otro? ¿Por qué se caen en nuestros flujos de onboarding? Y por último, si buscamos medición, si buscamos sobre esa solución entender si genera un 10, un 15 o un 20 del impacto que buscábamos. Eso nos permite ordenar este set de herramientas que se pueden utilizar a la hora de crear productos y de experimentar, que nos dan conocimiento. Acá, como vemos, el más costoso, sobre el que dedicamos mucha más energía, es esta última etapa, el A/B testing que mostrábamos recién, donde ya tenemos una solución que previamente definimos, que decidimos abordar y queremos ver si genera ese impacto en el negocio que buscamos. Pero fíjense la importancia del resto del viaje, tanto en evaluar si hay una oportunidad de mercado válida sobre la cual podamos explotar, quizás con una capa más de negocio, y los equipos de UX y herramientas que nos pueden ayudar a entender realmente si ese es el problema para ese segmento de usuarios o si es la solución para el problema, hace fit con lo que el usuario necesita. ¿Qué no es experimentar? Lanzar una funcionalidad sin medir no es experimentar, no estamos generando conocimiento, uno de los pilares básicos para experimentar. Estamos simplemente saliendo. No es copiar lo que hizo otra empresa. Hablábamos en el diseño experimental de la importancia de aislar variables, hacer entornos controlados. Lo que hizo otra empresa puede ser un input para nosotros, puede ser una premisa básica, pero no es experimentar. Y es cambiar muchas cosas a la vez. Eso tampoco. No podemos identificar cuál fue el factor que lo generó. No nos genera un conocimiento válido. Y por último, ¿cuándo dejamos de experimentar? Nunca. No quiere decir que lo hagamos todos los días, pero debería ser parte de nuestra cultura empezar a utilizar la experimentación como una forma de enclarecer, de generar bases, de evitarnos arriesgar. Bueno, y algunos highlights para dejarles. Que no valide la hipótesis no significa que el experimento fracasó. Es igual de importante que rechacemos una hipótesis como que la validemos. Cualquiera de los casos nos ayuda a cerrar puertas, nos ayuda a sentar nuevos precedentes sobre los cuales volver a iterar. La experimentación apunta a mejoras marginales. Esto habla de la iteración, habla de empezar a generar cambios y acumularlos sobre versiones anteriores. El efecto es incremental. Acá hay que tener paciencia en el proceso y foco en el progreso. Celebrar el aprendizaje, no solo el éxito, esto está muy vinculado a esto de la cultura, empezar a proponer y a generar las grandes empresas, por lo general, 1 de cada 10 experimentos se dan como válidos. Y está bien, lo que buscan es cerrar puertas, es generar conocimiento de calidad. Y por último, arrancar, no importa si es perfecto. Muchas gracias. Todas las herramientas que vimos, por si a alguno les genera interés, en ese link de ahí abajo se las dejo disponibles. Muchas gracias.